Derecho matrimonial civil. Tema 1. El matrimonio civil. Lo primero es entender que el matrimonio es una institución jurídica que nace de un acto de voluntad con efectos personales y patrimoniales. En el Código Civil, el punto de partida es la libertad para contraer matrimonio y el principio de que el matrimonio es un negocio jurídico solemne. No basta vivir juntos, sino que hay que cumplir requisitos y forma. Para que exista matrimonio válido, la lógica del Código Civil se puede resumir en tres ideas: la capacidad, más la ausencia de impedimentos, más la forma y constancia registral. Empecemos por los impedimentos y la capacidad para contraer matrimonio. El Código Civil establece impedimentos claros. Por ejemplo, no pueden casarse entre sí determinados parientes, ni personas condenadas por participación en la muerte dolosa del cónyuge o de quien está unido por relación análoga. Esto aparece en el artículo 47. Ahora bien, la ley también prevé un mecanismo de flexibilización excepcional, la dispensa judicial, cuando exista justa causa, especialmente para el impedimento por parentesco en tercer grado colateral o por muerte dolosa. Y además indica que la dispensa ulterior puede convalidar el matrimonio en ciertos casos si aún no se ha instado judicialmente su nulidad. Esto lo fija el artículo 48. La idea clave es que la regla general es que el impedimento impide el matrimonio, aunque hay algunas excepciones que es esta dispensa judicial con control. En segundo lugar, vamos a ver la forma de celebración de la autoridad competente y las modalidades. El matrimonio civil exige forma legal. El Código Civil contempla que un español puede contraer matrimonio dentro o fuera de España en forma civil o religiosa legalmente prevista, incluso con la forma del lugar de celebración si se casa fuera. Esto está en el artículo 49. Si ambos contrayentes son extranjeros, también se prevé la posibilidad de celebrarlo en España bajo forma española o por la ley personal de cualquiera de ellos, según el artículo 50. En cuanto a quién interviene, el código separa dos cosas: quien tramita o consta el cumplimiento de requisitos, acta o expediente previo, y quien celebra efectivamente el matrimonio. El artículo 51 atribuye la comprobación de requisitos al letrado de la Administración de Justicia, notario o encargado del registro civil competente, y luego enumera quién puede celebrar el matrimonio: el alcalde, concejal delegado o notario elegido, o el funcionario consular en el extranjero. Además, existen supuestos especiales, como el matrimonio en peligro de muerte, con autoridades habilitadas específicas, reguladas en el artículo 52. La lectura jurídica aquí es sencilla. La forma y la autoridad competente no son detalle, son parte de la validez y de la seguridad jurídica del acto. En tercer lugar, la constancia documental e inscripción registral. Una vez celebrado el matrimonio, debe constar mediante acta o escritura pública firmada por quien la autoriza, los contrayentes y dos testigos. Después se remite al registro civil para su inscripción. Esto sale en el artículo 62. A partir de ahí, la inscripción tiene una función esencial: hace oponible y pública la situación matrimonial. Y el propio código contempla qué ocurre si falta el expediente acta previa cuando era necesaria. Antes de inscribir, la autoridad debe comprobar requisitos mediante la tramitación del expediente correspondiente. Esto se regula en el artículo 65. En resumen, la celebración válida más la constancia documental más la inscripción construyen la seguridad del Estado civil. En cuarto punto tenemos el contenido mínimo del estatuto conyugal, los derechos y deberes. Finalmente, el matrimonio no es una forma de celebrar, genera un estatuto jurídico personal. El Código Civil lo resume en una tríada muy clara: igualdad, respeto y ayuda mutua, y la convivencia, fidelidad, socorro y corresponsabilidad doméstica. Esto aparece de forma directa en los artículos 66, 67 y 68. El 66 proclama la igualdad en derechos y deberes. El 67 impone respeto y ayuda y actuar en interés de la familia. El 68 concreta deberes clásicos y además incorpora expresamente el reparto de responsabilidades domésticas, el cuidado de las personas y el cuidado de las personas dependientes. Con esto cierro el tema. El matrimonio civil es un acto jurídico formal que exige capacidad y ausencia de impedimentos.
Se celebra ante autoridad competente, se documenta e inscribe y produce un estatuto personal de derechos y deberes entre los cónyuges. Tema 2. Nulidad, separación y divorcio. En este segundo tema voy a analizar las formas jurídicas de crisis del matrimonio, es decir, las situaciones en las que el matrimonio deja de producir plenamente sus efectos o se extingue. El derecho civil distingue claramente entre nulidad, separación y divorcio, y la diferencia entre ellas no solo terminológica, sino estructural. La clave del tema es entender que no todas las rupturas tienen la misma intensidad jurídica. La nulidad afecta a la existencia misma del matrimonio. La separación suspende sus efectos y el divorcio disuelve definitivamente el vínculo. Empecemos por la nulidad matrimonial. La nulidad matrimonial implica que el matrimonio es inválido desde su origen, porque en el momento de su celebración faltaba alguno de los elementos esenciales exigidos por la ley. El artículo 73 del Código Civil enumera de forma cerrada las causas de nulidad. Entre ellas destaca, en primer lugar, la falta de consentimiento matrimonial, que es el presupuesto básico del matrimonio. En segundo lugar, la celebración entre personas afectadas por impedimentos no dispensados. Y en tercer lugar, la ausencia de forma legal, como ocurre cuando el matrimonio se celebra sin autoridad competente o sin testigos. También es causa de nulidad el error en la identidad del otro contrayente o en cualidades personales que han sido determinantes del consentimiento, así como la celebración bajo coacción o miedo grave. Aquí el código no protege una voluntad formal, sino una voluntad libre y auténtica. Desde el punto de vista procesal, la acción de nulidad puede ser ejercitada por los propios cónyuges, por el Ministerio Fiscal y, en determinados casos, por terceros con interés directo y legítimo. El procedimiento se tramita conforme a los artículos 77 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 770 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ahora bien, el Código Civil no concibe la nulidad de forma absolutamente rígida. Existen supuestos de convalidación del matrimonio nulo. Por ejemplo, cuando se obtiene posteriormente la dispensa del impedimento, o cuando los cónyuges conviven durante un tiempo determinado tras desaparecer el vicio del consentimiento. Estas situaciones impiden que la nulidad sea declarada, pese a que inicialmente el matrimonio era inválido. En cuanto a los efectos, la regla general es que la nulidad tiene eficacia retroactiva. Se considera que el matrimonio nunca ha existido. Sin embargo, el propio Código Civil establece importantes excepciones, especialmente para proteger a los hijos y al cónyuge que actuó de buena fe, dando lugar a la figura del matrimonio putativo. Por otro lado, la separación matrimonial. La separación supone una crisis menos intensa que la nulidad o el divorcio. A diferencia de estas, no disuelve el vínculo matrimonial, sino que pone fin a la convivencia y suspende los efectos personales del matrimonio. Debe distinguirse en primer lugar entre separación de hecho y separación legal. La separación de hecho se produce cuando los cónyuges cesan en la convivencia sin intervención judicial, mientras que la separación legal requiere una resolución judicial o un acuerdo formalizado conforme a la ley. La diferencia fundamental entre ambas radica en la prueba del cese de la convivencia. La separación legal se regula en los artículos 81-84 del Código Civil. Puede ser de mutuo acuerdo o contenciosa, en ambos casos con carácter general. Se exige el transcurrido de 3 meses desde la celebración del matrimonio, salvo que exista riesgo para la vida, la integridad física o moral de uno de los cónyuges o de los hijos. En el supuesto de mutuo acuerdo, los cónyuges deben presentar una propuesta de convenio regulador. En cambio, la separación contenciosa, el juez adopta las medidas necesarias para regular los efectos de la separación. La separación produce efectos relevantes. Se suspenden los deberes conyugales, se disuelve el régimen económico matrimonial y cesan determinados derechos sucesorios entre los cónyuges, aunque el vínculo matrimonial subsiste. Un elemento importante es la reconciliación. Si se produce durante la tramitación del procedimiento, este se extingue. Si se produce después de la dictada sentencia firme, la separación queda sin efecto, aunque pueden mantenerse las medidas adoptadas respecto a los hijos.
Por último, encontramos el divorcio. El divorcio constituye la forma más intensa de crisis matrimonial, ya que disuelve definitivamente el vínculo matrimonial. El artículo 81.5 del Código Civil establece que el divorcio es causa de disolución del matrimonio y el artículo 86 regula su procedencia. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, el divorcio actual no exige alegar causa, respondiendo a una concepción basada en la autonomía de la voluntad. El divorcio puede tramitarse por vía judicial o cuando concurren determinados requisitos ante notario o letrado de Administración de Justicia. En todo caso, deben adoptarse las medidas relativas a los hijos, la vivienda familiar y los efectos económicos. La acción del divorcio se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges o por la reconciliación producida antes de que se dicte la resolución en firme. Sin embargo, una vez producido el divorcio, la reconciliación ya no tiene efectos jurídicos, ya que el vínculo ha quedado definitivamente disuelto. Finalmente, la sentencia o escritura de divorcio debe inscribirse en el registro civil para que produzca plenos efectos frente a terceros. Tema 3. Efectos comunes de la nulidad, separación y divorcio. En este tercer tema voy a analizar los efectos jurídicos comunes que se producen como consecuencia de la nulidad, la separación o el divorcio, centrándome en su regulación en el derecho civil catalán. A diferencia del Código Civil estatal, el Código Civil de Cataluña regula de forma sistemática y detallada los efectos de la crisis familiar, especialmente lo relativo a las medidas que deben adoptarse para ordenar las relaciones personales y patrimoniales tras la ruptura. El punto de partida se encuentra en el artículo 233.1 del Código Civil de Cataluña, que establece que la nulidad, la separación y el divorcio dan lugar a la adopción de medidas para regular las consecuencias de la ruptura, especialmente cuando existen hijos comunes o intereses patrimoniales relevantes. En primer lugar, la tipología de medidas provisionalísimas, provisionales y definitivas. El sistema catalán distingue tres tipos de medidas, en función del momento procesal en que se adoptan. En primer lugar, las medidas provisionalísimas son aquellas que se adoptan antes de la presentación de la demanda, cuando existe una situación de urgencia. Su finalidad es evitar perjuicios inmediatos, por ejemplo, en casos de conflicto grave respecto a los hijos o al uso de la vivienda familiar. Estas medidas tienen carácter excepcional y una vigencia temporal muy limitada. En segundo lugar, las medidas provisionales. Se adoptan una vez presentada la demanda de nulidad, separación o divorcio y tienen por finalidad regular la situación mientras se tramita el procedimiento principal. Su función es garantizar la estabilidad durante el proceso judicial. Por último, las medidas definitivas. Son las que se establecen en la sentencia o en la resolución que pone fin al procedimiento. Estas medidas tienen vocación de permanencia, aunque pueden ser modificadas posteriormente si se produce un cambio sustancial de las circunstancias. La lógica del sistema es clara: urgencia, provisionalidad, estabilidad, con posibilidad de adaptación futura. Bien, vamos a ver el convenio regulador como eje central del sistema. Dicho convenio es una pieza clave en el derecho catalán de familia. Se trata del acuerdo mediante el cual los cónyuges o progenitores regulan de forma pactada los efectos de la ruptura. El Código Civil de Cataluña prioriza la autonomía de la voluntad, pero siempre bajo el control judicial cuando existen hijos menores o personas dependientes. El juez debe comprobar que el contenido del convenio no sea perjudicial para los hijos ni gravemente perjudicial para uno de los cónyuges. El convenio regulador no es un simple acuerdo privado. Una vez aprobado judicialmente o formalizado conforme a la ley, produce efectos jurídicos obligatorios y constituye el marco principal de relaciones tras la ruptura. Bien, vamos a ver ahora las medidas relativas a los hijos. Uno de los ámbitos más relevantes de los efectos comunes es el relativo a los hijos comunes, especialmente cuando son menores de edad. El Código Civil de Cataluña parte del principio del interés superior del menor, como criterio rector de todas las decisiones. En este sentido, las medidas pueden afectar a la guarda de los hijos, que pueden ser individual o compartida, el ejercicio de la patria potestad, que con carácter general se mantiene conjunta,
el régimen de relaciones personales con el progenitor no guardador y la contribución a los alimentos. En Cataluña, la guarda compartida no se considera excepcional, sino una opción ordinaria, si beneficia al menor. La finalidad es garantizar la corresponsabilidad parental incluso tras la ruptura. Veamos ahora el uso de la vivienda familiar. Otro efecto fundamental es la atribución del uso de la vivienda familiar. El Código Civil de Cataluña no concibe la vivienda como un derecho patrimonial puro, sino como un instrumento de protección familiar. La atribución del uso se realiza atendiendo prioritariamente al interés de los hijos y, en su defecto, al cónyuge o progenitor más necesitado de protección. Este uso puede ser temporal o indefinido y no implica necesariamente la atribución de la propiedad. Aquí es importante destacar que el uso de la vivienda no equivale a un derecho real, sino un derecho de carácter familiar vinculado a la situación de crisis. Veamos pues las medidas económicas y patrimoniales. La ruptura matrimonial también produce efectos en el ámbito económico. Entre ellos destacan la contribución a las cargas familiares, la fijación de pensiones alimentarias para los hijos y, en su caso, prestaciones compensatorias o compensaciones económicas por razón de trabajo propias del sistema catalán. Asimismo, la nulidad, separación o divorcio comporta la disolución del régimen económico matrimonial, lo que da lugar a la liquidación del mismo conforme las reglas que resulten aplicables. Ahora la modificación de las medidas. Las medidas adoptadas no son inmutables. El Código Civil de Cataluña permite su modificación posterior cuando se produce una alteración sustancial de sus circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas. Esto refleja una concepción flexible del derecho de familia, orientada a adaptarse a la evolución de las situaciones personales y familiares. Finalmente, el tema 4. Convivencia estable en pareja. En este último tema voy a analizar la convivencia estable en pareja, una institución propia del derecho civil catalán, que parte de una situación de hecho, pero a la que el legislador atribuye efectos jurídicos relevantes. A diferencia del matrimonio, la convivencia estable en pareja no crea un vínculo jurídico formal, pero sí genera consecuencias legales cuando concurren determinados requisitos. El objetivo del legislador es dar respuesta a realidades familiares consolidadas que funcionan de manera análoga al matrimonio. El concepto y naturaleza jurídica. La convivencia estable en pareja se define como una relación de convivencia duradera, caracterizada por una comunidad de vida similar a la matrimonial, pero sin celebración formal del matrimonio. Desde el punto de vista jurídico, es fundamental subrayar que no es un estado civil, sino una situación fáctica con reconocimiento legal. Esto explica por qué su régimen es más flexible, pero también menos automático que el del matrimonio. En Cataluña, su regulación se encuentra en el libro segundo del Código Civil de Cataluña, que establece cuándo existe pareja estable y qué efectos se derivan de ella. Veamos las formas de constitución de la pareja estable. La pareja estable puede constituirse de diversas maneras. El Código Civil de Cataluña reconoce distintas vías de constitución que reflejan la idea de que lo relevante es la realidad convivencial, no una forma solemne única. En primer lugar, la convivencia continuada durante un periodo de tiempo suficiente siempre que existe una relación de afectividad análoga a la conyugal. En segundo lugar, la pareja puede constituirse mediante escritura pública, otorgada ante notario, en la que los convivientes manifiestan su voluntad de constituirse como pareja estable. Por último, puede producirse la inscripción en el registro correspondiente, aunque es importante destacar que esta inscripción no tiene carácter constitutivo, sino meramente declarativo. Es decir, la pareja existe aunque no esté inscrita, siempre que ocurran los requisitos legales. La clave aquí es clara. La forma facilita la prueba, pero no crea por sí sola la pareja. Veamos los requisitos personales. Para que exista convivencia estable en pareja, deben cumplirse ciertos requisitos personales, similares en parte a los exigidos para el matrimonio. Los convivientes deben ser mayores de edad o menores emancipados. No pueden estar unidos por vínculo matrimonial ni formar pareja estable con otra persona. Y no pueden concurrir determinados grados de parentesco. Estos requisitos pretenden evitar situaciones de incompatibilidad jurídica y garantizar una convivencia estable y exclusiva.
Los efectos jurídicos durante la convivencia. Durante la convivencia, los efectos jurídicos de la pareja estable son más limitados que los del matrimonio y se basan principalmente en la autonomía de la voluntad. El Código Civil de Cataluña concede gran importancia a los pactos entre convivientes, que pueden regular aspectos patrimoniales, de contribución a los gastos comunes o de organización a la vida en común. En ausencia de pacto, el régimen jurídico es más restrictivo. No existe un régimen económico matrimonial automático, y cada conviviente conserva la titularidad de sus bienes. No obstante, la ley reconoce determinados efectos de protección, especialmente en relación a la vivienda familiar y, en su caso, con los hijos comunes. Extinción de la convivencia estable. La convivencia estable en pareja puede extinguirse por diversas causas. El artículo 134.4 del Código Civil de Cataluña enumera expresamente estas causas entre las que las destacan: el cese de la convivencia, la muerte de uno de los convivientes, el matrimonio de cualquiera de ellos, el mutuo acuerdo y la voluntad unilateral de uno de los convivientes. A diferencia del matrimonio, no se requiere una resolución judicial para la extinción de la pareja estable, salvo que existan conflictos que deban resolverse judicialmente. Por último, los efectos de la extinción. La extinción de la convivencia estable puede generar efectos jurídicos relevantes, especialmente en el ámbito patrimonial. En determinados supuestos, el conviviente económicamente más perjudiciado puede tener derecho a una compensación económica, especialmente cuando la convivencia ha generado una situación de desequilibrio. También pueden surgir conflictos en relación con el uso de vivienda familiar o con la liquidación de relaciones económicas surgidas durante la convivencia. Aquí se aprecia claramente la diferencia con el matrimonio. En la pareja estable, la protección es más limitada y depende en mayor medida de la prueba y de los pactos previos. Bueno, aquí cierro la lección. Gracias, like y suscribiros. Hasta la próxima.